Buenos días, hermanas. Continuamos con la carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 20 y vamos a comenzar con el capítulo número 4. Antes de darle lectura, quiero recordar un poco lo que dijeron los versículos 18 y 19 del tema anterior, porque estos son los que nos dan inicio, son el contexto para que podamos entender con más claridad. Si tienen duda, pues consulten el audio anterior y para que profundicemos un poquito más, yo solo lo voy a decir de rápido. Dice el versículo 18, ¿y a quién les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Antes de comenzar a leer el versículo 1, estábamos hablando en el tema anterior acerca del ejemplo de Israel, y nos dice claramente que hay algo que dejó fuera a Israel, fuera del reposo. El día de hoy se llama así, el reposo de Dios. ¿Y qué les dejó fuera? La falta de fe, es decir, la incredulidad, que vimos que la incredulidad es precisamente el paso número 3 a la apostasía. Entonces, bueno, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 6 y hablemos más acerca del reposo de Dios, conozcamos más acerca de ese reposo. Y dice el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Voy a dejar inconclusa esa idea, pero me es necesario quedarme aquí porque tenemos que hablar de qué reposo está hablando el Señor. Bueno, pues si nos vamos al Dictionary Strong, vamos a encontrar que la palabra reposo viene de la palabra griega katapausis, que quiere decir reposar o morar, y esta palabra a su vez deriva de otra palabra que es katapauo, que quiere decir dar reposo o reposar de manera figurada o de manera literal. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de reposo tenemos que entender que fue utilizada de varias formas en estas citas bíblicas. Primero, vamos al versículo 1 del capítulo 4. ¿Y qué encontramos en el versículo 1? Dice la palabra temamos pues, no me voy a detener porque ya la analizamos, y la palabra temor quiere decir tener respeto, tener reverencia. Entonces podríamos decir, tengamos pues respeto, porque lo que acabamos de leer anteriormente fue una grave consecuencia para el pueblo de Israel por no haber sido respetuosos. Entonces dice, tengamos pues respeto nosotros. ¿Por qué? Dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Entonces aquí, esto del tema del reposo va a ser un poquito más amplio, pero nos está diciendo que tengamos respeto porque hubo muchos que no entraron en el reposo en el Antiguo Testamento y hay algunos que parece que no lo alcanzan en el Nuevo Testamento. Y esta palabra parece, hay que buscarla también en el diccionario, y esta palabra viene del griego dokeo, que quiere decir imaginar, o sea, imagínense que alguno de ustedes no alcancen ese reposo. Parece o creemos que alguno de ustedes no ha alcanzado ese reposo, y no como un juicio del autor, sino como para, hey, cuidado, los focos se están prendiendo porque veo que algunos están caminando el camino a la apostasía. Veo que algunos están siendo descuidados, se están deslizando, no quieren oír palabra de Dios, no están creyendo la palabra de Dios y por lo tanto parece o consideramos o creemos o imaginamos que algunos se van a quedar fuera de este reposo. Bueno, dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Y nos repite la idea del versículo 19 del capítulo 3. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad. Entonces a ellos, como no creyeron, ellos por lo tanto no les aprovechó nada. No les aprovechó que cayera maná del cielo. No les aprovechó que la nube estuviera cubriéndolos. No les aprovechó. No les aprovechó que bebieran agua de la roca. No les aprovechó que las aguas fueran abiertas. No les aprovechó. Así como a mucha gente no le aprovechan los muchos cursos que toma. A mucha gente no le aprovecha la mucha lectura de la Biblia o los muchos cantos que haga, porque no van acompañado de algo que es esencial, la fe. El camino en Cristo es tan sencillo que dice la palabra de Dios que hasta el más torpe no se pierde. Pero es tan sencillo para el que cree. Pero para el que no, ahorita vamos a ver que no es tan sencillo. Dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y vean cómo va en diferentes contextos el mismo reposo. El reposo que nos habló tanto en el capítulo 3 como en el versículo 1, nos está hablando de un reposo literal referente a la tierra prometida. Dios les dice, no entrarán en mi reposo, y sabemos que se refería a la tierra prometida porque les dijo, pues no van a entrar en mi reposo y van a caer muertos en el desierto. Entonces, ¿dónde se encontraba el reposo para el Israel de tiempo de Moisés? En la tierra de Canaán, porque ellos ya iban a dejar de caminar físicamente, literalmente, iban a dejar de caminar tanto y de padecer tanto y de andar como extranjeros y peregrinos en países, en naciones ajenas a ellos y de gente pagana, y ellos iban a dejar de andar vagando para llegar a una tierra que ya iban a tomar como propia. Imagínate, es como cuando vas al trabajo y a lo mejor tu trabajo es muy lejos, tienes que tomar metro, tienes que tomar combi, el Mexibus, taxi, todo lo que tengas que tomar, y a lo mejor todavía caminas unas cuadras más. Llegas súper cansada y llegas a tu casa. ¿Y a qué llegas a tu casa? A reposar. Ese es el tipo de reposo del que está hablando en los versículos 18 y 19 del capítulo 3 y en el capítulo 4, el versículo 1. Ese es el tipo de reposo, el reposo de llegar a tu casa, de llegar a la tierra prometida en el caso de Israel. Pero después nos dice a nosotros, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y de qué reposo está hablando? Nosotros no tenemos la tierra prometida como promesa de Dios. No se nos prometió a nosotros entrar a Canaán. Esa fue una promesa exclusiva para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la promesa que se le promete a los que han creído? Y también aquí está hablando del pueblo hebreo. Sí, no olvidamos que es una carta para los hebreos. Pues ellos ya estaban en lo que antes era la tierra de Canaán, y de hecho ahora ya estaban siendo conquistados por los romanos, pero no se refiere a eso. ¿A qué se refería? Nosotros ya entramos en el reposo. Pues mira, hermana, la palabra de Dios dice que el Señor dijo, nuevamente te lo repito, que vengamos a Él todos los que estemos cargados y cansados, que Él nos haría descansar. Entonces el reposo que estaba prometiendo aquí, o del que está hablando, que Dios promete en el versículo 3, es el reposo de la salvación. Diferente al reposo de entrar en la tierra prometida. Es diferente el reposo de llegar a tu casa al reposo de ser salvo. Pero nosotras podemos experimentar ese reposo, el reposo de la salvación. Porque fíjate que el reposo de llegar a tu casa, que fue en el caso de Israel lo que se le prometió, para nosotros implica otro reposo. Mira, sigamos leyendo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí otra vez repite reposo y reposó. ¿Está hablando del reposo de la salvación? No. ¿Está hablando del reposo de la tierra prometida? Tampoco. Fíjate, está hablando del reposo del séptimo día. ¿Pero por qué Dios insistió en poner tantos ejemplos acerca del reposo? Porque quería que realmente anheláramos como hijos de Dios entrar en ese reposo. El verdadero reposo es el reposo que tenemos en Jesucristo, hermanas. Y aún nos falta culminar nuestro reposo, hermanas. Todavía no llegamos a este reposo, el reposo del séptimo día. Hemos entrado en el reposo de salvación por haber creído en Cristo.
Pero no hemos entrado en el reposo del séptimo día porque no hemos terminado lo que se nos ha pedido que hagamos. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Esta idea la voy a dejar inconclusa al propósito y lo único que me voy a referir es que aún falta que algunos entren en ese reposo. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A los que no han entrado en el reposo de la tierra prometida? No. ¿A los que aún no han entrado en el reposo del séptimo día? Tampoco, hermanas. Se está refiriendo al reposo de la salvación. Aún falta que algunos entren en el reposo de Cristo, en el que Él da cuando Él dijo que fuéramos a Él si estábamos cargados y cansados, que Él nos haría descansar porque Él nos daría descanso total para nuestras almas. Entonces, hermanas, de todas formas Él nos está poniendo estos ejemplos, o sea, el reposo de llegar al cielo se parece al reposo del descanso del Señor de la creación. Cuando Él acabó de hacer todo, en el séptimo día descansó totalmente. El reposo de entrar en Canaán también es ese reposo de entrar al cielo. Pero el reposo de la salvación, hermanas, ese lo podemos experimentar desde ya. Mira, si tú lees, no lo voy a leer yo porque son muchos versículos. Si tú lees Isaías capítulo 28, específicamente en los versículos 7 al 22, vas a ver cómo Dios habla por qué esa gente no reposaba. Y no reposaba porque estaban aferrados en sus pecados. Y decía que para ellos la palabra de Dios era mandamiento tras mandamiento, letra tras letra, mandato tras mandato, ley tras ley, porque para ellos era demasiado. Y eso pasa con mucha gente que viene a Cristo, pero sin haberse arrepentido, y sin haber aceptado a Cristo, y sin haber tenido fe en la obra redentora de Cristo. ¿Sabes qué se vuelve tanta palabra? Estos audios, para ellos se vuelven mandamiento tras mandamiento, audio tras audio, devocional tras devocional, requisito tras requisito. No conocen el reposo. Pero cuando alguien realmente entra en este reposo, cuando alguien realmente tiene fe, porque recuerda que lo que dijimos desde el principio de este audio, la falta de fe nos puede dejar fuera del reposo, pero la fe nos ayuda a entrar en el reposo. A nosotros nos debe de aprovechar todos los audios, todos los devocionales, todos los estudios, todas las alabanzas, nos deben de aprovechar para ayudarnos a entrar en el reposo, hermanas. Dios ha dado una forma de darnos descanso. Incluso su ley nos da descanso. Su palabra nos da descanso. Cuando realmente estamos en Cristo y tenemos fe. Pero si no, vamos a ser como estas personas descritas en Isaías 28. Gente agobiada por tanto mandamiento y por tanta palabra. Necesitamos entrar en el reposo de la salvación de Cristo por medio de la fe, para que entremos en el reposo del lugar prometido que es el cielo. Y para que conozcamos el reposo de terminar con lo que se nos mandó hacer. Vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.